Ya está, sí. Genial. Pues Nuria, bienvenida a Delirium Nostri. Un placer charlar contigo por primera vez. ¿Cómo te encuentras? Igualmente, gracias, muy bien. Muy contenta de ir este fin de semana a Madrid. Vamos a charlar poquito a poco de todos tus proyectos, pero para empezar, ¿quién le dirías a nuestros espectadores que es Nuria Cuya? Pues soy una cantante, guitarrista, compositora de Donosti. Tengo 30 años y bueno, pues principalmente eso me dedico a la música, aunque ahora también he escrito un libro de poemas y textos. Y bueno, pues me defino un poco con esas cosas que hago, ¿no? No sé, un poco sería eso. Para ubicarte musicalmente hablando, ¿quién nos dirías que son tus referentes artísticos? Pues siempre me cuesta mucho responder a esta pregunta porque tengo mogollón. He escuchado siempre de todo, entonces yo creo que todo lo que he escuchado me ha influido de todos los estilos, desde el pop, rock, hasta lo que escucho más ahora, que es jazz, soul, neo soul. He escuchado hasta grupos de metal en otras épocas, o sea, ha sido un poco todo. Entonces, tengo muchas referencias y así más cercanas a mis estilos puede ser Amy Winehouse, eh, grupos que escucho eso más ahora, tipo Moonchild, un poco los que he ido cogiendo referencias para este último disco. Tu música tiene una gran variedad de sonidos, como el bossa nova, el jazz, el pop. ¿Cómo consigues hilar todos estos estilos en tu música? Pues fue, a ver, ha sido un proceso largo de mucho tiempo, porque muchas de mis canciones al principio estaban simplemente compuestas con guitarra y voz, y con los años, a medida que iba teniendo más formación, iba escuchando más influencias y descubriendo como nuevos estilos y tal, pues iba como imaginándome las canciones, llevándolas a otros estilos que antes pues no había hecho nunca. Entonces, ha sido un poco eso, un proceso bastante orgánico de ir pensando, pues tenía una canción que no sabía qué rollo darle y a raíz de escuchar, estaba escuchando un día pues RH Factor, pues dije, ah, pues igual este rollo le puede pegar a esta canción y un poco así. Otras sí que han salido de estar componiendo y ya directamente pensar en el sonido cuando ya tenía un poco más encaminado por dónde quería ir y eso ha sido un poco el proceso creativo de mucho tiempo. Y fruto de todo este trabajo, vienes a presentarnos tu primer disco de larga duración. ¿Cómo me dirías que ha sido el proceso de composición? Pues lo que decía es, son canciones que engloban mucho tiempo, desde que empecé a hacer algunas de las composiciones son de antes de los singles que saqué en 2021 y 2022, que saqué un par de singles. Algunas canciones las tengo desde eso, desde hace años y las he ido modificando con estos años, que he estado sobre todo, pues eso, estando en Musikene, donde he estado estudiando en el Conservatorio Superior del País Vasco. Ahí he ido como adquiriendo técnicas y estilos y un montón de herramientas que han hecho que mi música vaya desarrollándose hacia un lado, ¿no? Entonces ha sido todo este proceso de estudio y de formación que he ido teniendo, también lo que me ha ido llevando, al mismo tiempo que, bueno, que también iba componiendo en base a cosas que me ocurrían, ¿no? Como pues vivencias, sentimientos y un poco hilando esas dos cosas. Por lo tanto, me dirías que desde las primeras composiciones a las últimas, lo que más ha variado es el aspecto técnico. Sí, bueno, yo creo que sí, pues tener un poco más de riqueza armónica y también en cuanto a instrumentos, porque en este disco también he metido instrumentos de viento y bueno, está grabado en formato de banda que, por ejemplo, en el primer disco pues era totalmente acústico, entonces es como un cambio bastante grande en ese sentido y luego en estilos también, porque antes hacía como más pop, indie pop, así más tipo cantautora y ahora pues lo enfoco más desde eso, desde el jazz, el soul, neo soul. Hay un tema de bossa nova, pero también tiene como toques electrónicos, un poco de atmosféricos y también he querido jugar un poco con los sonidos así de sintetizadores y un poco hacer cosas nuevas que no había hecho antes. Este proyecto se titula Jamaica Gao, no sé si lo he pronunciado bien. O sea, ¿Qué la H no significa se este lee, título? Sí, la H no se lee, es Amaica, Jamaica que Gao. significa, Amaica significa 11 en euskera, entonces son 11 noches.
sea, Ujú. significa 11 noches, que es el título viene de una de las canciones que bueno, así como un poco curiosidad friki, la canción se llama así porque está escrita en un compás de 11. Viene de un ejercicio que tuvimos para clase de rítmica y de ahí pues se me ocurrió hacer un juego de palabras de 11 noches y bueno, pues la letra sale un poco de ahí, jugar con el 11. Y luego pensando en el nombre del disco, tuve bastantes dudas porque no sabía, o sea, tenía, el primer disco hice como un juego entre las palabras de las canciones que lo englobaban y en este dije, voy a intentar hacer lo mismo y no me encajaba. Entonces pensé que una de las canciones, que justo esa me pareció que podía ser una buena opción porque justo el disco físico iban a ser 11 canciones y un poco para hacer como englobarlo todo y equiparar de alguna manera las 11 canciones a 11 noches, porque también pienso que muchas canciones han surgido en momentos nocturnos, que es cuando igual más me inspiro o normalmente nos inspiramos, ¿no? Entonces creía que podía ser bonito, ¿no? Llevarlo por ahí. En este disco, entre otros temas, nos hablas de miedos o de salud mental que supone para un artista exponerse de esta manera. Sí, la verdad que sobre todo las canciones que son en castellano y, o sea, porque las que son en inglés siempre me preguntan, ¿no? Que por qué los idiomas tal y antes escribía más en inglés un poco por ocultar, ¿no? O por no ser tan explícita cuando me desnudo con mis sentimientos y sí que este disco ha sido, en ese sentido, pues eso, hablo de temas que se entiende muy bien, ¿no? Y sentimientos así profundos, sobre todo lo que comentas de salud mental en la canción Ya no estás. Hablo de una situación en la que estás intentando ayudar a alguien que lo está pasando mal y en ese aspecto, ¿no? Y no se deja ayudar, incluso te aleja de esa persona y te influye en tu vida y entonces, bueno, pues una situación un poco dura y entonces algo bastante personal que en ese momento en el que lo compuse pues me ayudó a superar o intentar desahogarme de alguna forma, pero eso a la hora de cantarlo pues sí que cuesta, ¿no? Porque al final estás siendo totalmente sincera ahí ante la gente. El ámbito de la salud mental es algo que está visibilizándose mucho en el mundo de la música de un tiempo a esta parte. ¿Por qué crees que ha sucedido esta ruptura del tabú? Bueno, yo creo que al final, como con todo lo que hasta ahora no se hablaba, también, yo qué sé, el hecho de que en Internet también estemos todos más conectados y poco a poco se pueda hablar como igual desde el anonimato o más fácilmente con otras personas sobre temas que antes igual no nos atrevíamos o igual en tu entorno cercano no te atreves tanto por si te van a juzgar y entonces se empiezan a abrir puertas en internet y luego a raíz de eso pues ya te vas abriendo también en tu entorno y yo creo que es un poco lo que nos ha hecho, ¿no? También pues que cada vez, yo qué sé, está todo más aceptado y hay más tolerancia, entonces bueno, pues se va hablando un poco más de todo lo que nos afecta. No sé si dentro de este ámbito tienes algún referente artístico que visibilice el tema de salud mental. Pues así ahora mismo a bote pronto no sé decirte. Sí que hace poquito escuché, hay hay una cantante de Madrid que se llama, bueno, ella vive en Madrid, pero no es de ahí, María Ifeu, que también va a sacar ahora su disco. Y justo vi que subió una publicación hablando de lo que había supuesto el proceso de su disco y hablaba mucho de eso, de que salía o sea, el disco salía de algo que ella había querido hacer y que se había enfrentado igual a cosas que antes no había querido, quería ser sincera con ella misma y sí que hablaba de un poco de ese tema, de cuando lo has estado pasando mal o intentas como salir de lo que intentabas antes a lo mejor ser y quieres como sacar lo que realmente has querido hacer sin cosas, sin ese miedo a que te digan no, lo que debes seguir es este camino. Y yo creo que en sus canciones habla bastante de eso. También el otro día María José Yergo subió un cachito de un vídeo a Instagram cantando sobre una relación tóxica y el querer salir de ella. Y bueno, yo creo que al final todo eso habla, ¿no? Desde el querer cuidarse y el querer estar bien. Ajá. Y pasando a otro aspecto del disco, como me comentabas antes, además de en inglés y en castellano, también cantas en euskera. ¿Qué te aporta esta variedad de idiomas a la hora de componer?
Sí, es lo que decía. Al principio me enfocaba más en el inglés porque se me hacía más fácil, pero luego ya fui tirando al final al idioma en el que pienso, ¿no? Que es en castellano y luego el euskera, que también está muy presente en mi día a día. Y yo creo que me gusta jugar con las sonoridades de los tres porque aportan diferentes colores a las canciones y es distinto, ¿no? Cantar en un idioma o en otro, pues por lo que digo, por la sonoridad que tiene cada idioma. Al final eso aporta mucho. Y te quería preguntar, aquí en Madrid, donde me encuentro ahora mismo, es más desconocida la música en euskera. ¿Cómo definirías el estado actual de la música en euskera? Sí, a ver, es normal, ¿no? Al final mucha gente escucha música, otra gente que sí que escucha la música por lo que suena musicalmente, ¿no? Pero hay muchísimas otras personas que solo se fijan igual en la letra, lo que le transmite la letra, sobre todo, ¿no? Entonces es normal que al final si no se entiende, pues no se escuche tanto. Pero aquí, por ejemplo, en Euskal Herria, pues hay muchísima música en euskera. Yo creo que la cultura en euskera ahora mismo está bastante en auge y como cada vez la gente lo entiende más porque antes no, igual las generaciones anteriores no habían tenido formación de euskera o no habían hablado el euskera, entonces yo creo que ahora que ya como que crecemos desde pequeños con el euskera, pues eso, casi todo el mundo aquí escucha algo en euskera o está familiarizado con música en euskera. Ujú. ¿Y tu música va a girar por España? ¿Qué se va a encontrar el espectador en esta serie de conciertos? Pues hay, por ejemplo, el de esta semana en Madrid. Ahí estaré en solitario, pero no voy en acústico. Llevo un formato un poco diferente, un formato nuevo que he empezado hace poquito, donde llevo la guitarra eléctrica, el bajo también. Voy con algunas producciones lanzadas. Es un sonido un poco más electrónico y es un poco darle otra vuelta a lo que es el disco para defenderlo yo sola de alguna manera, porque al final la realidad es que no es fácil mover la banda, entonces hay que buscar alternativas y una forma de mover mi música y de mover este disco nuevo es un poco pues dándole otro enfoque y entonces lo que voy a tocar en estos conciertos en solitario es un sonido distinto al disco, o sea, son las canciones del disco, pero un poco cambiadas. Y luego sí que va a haber algunos conciertos con banda, el de Zaragoza, por ejemplo, el 14 de marzo, que ahí voy en eso con banda, a cuarteto. Y eso, en febrero estoy en Madrid y en varios pueblos de La Rioja. Y luego en marzo en Zaragoza. Y para ir encaminando la recta final de esta entrevista, ¿qué nos espera de tu música en futuro? ¿Cuáles son esas metas a lograr en un corto plazo? Bueno, la verdad es que no estoy ahora mismo pensando, obviamente mi tendencia es a seguir componiendo y a seguir haciendo mi música y mi idea es sacar mi música, ¿no? Pero no estoy pensando ahora mismo en siguiente paso porque todavía este disco me ha dado mucho trabajo y todavía estoy en la parte de moverlo, ¿no? Porque al final todo lo que me ha supuesto grabarlo y todo lo que ha habido detrás, quiero que también tenga como una visibilidad porque si no es como que lo he hecho un poco para nada, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy con esa parte de, sobre todo este año, de buscar conciertos, de moverlo todo lo posible. Y sí que he compuesto alguna cosilla en los últimos meses, pero muy poco, porque eso, ahora mismo yo creo que son procesos, son partes, ¿no? Que tienen los procesos y ahora mismo estoy en un momento en el que igual no me sale tanto componer, aunque sí que me ha empezado ya un poco el gusanillo, porque hace unos meses decía, uff, ahora no pienso nada en componer, bastante tengo, pero sí que ahora he empezado alguna cosa escrito, también estoy en otro grupo y he compuesto alguna cosa para el grupo y bueno, algunas cosas he ido haciendo, pero de momento nada fijado, pero sí que habrá. Pues con ello nos quedamos. Ha sido un placer charlar contigo. Aquí ya tienes tu casa y dejo que despidas tú la entrevista saludando a nuestros seguidores, invitándoles a que te sigan en redes sociales para que no se pierdan nada de lo que se viene. Muchas gracias. Pues nada, ha sido un placer y a todo el que me quiera seguir para ver mis conciertos, próximos lanzamientos y novedades, pues mi nombre es Nuria Cuya y ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. Perfecto.